Dime que te quieres morir sin decirme que te quieres morir. Bueno, una de mis películas favoritas es Manchester by the Sea. Dirigida y escrita por Kenneth Lonergan, es una conmovedora exploración del dolor, la culpa y la redención. Si bien acabo de soltar un encabezado bastante triste, y no es para menos, dado que esta película es realmente fuerte, creo que tiene un mensaje bastante, no diría positivo, pero sí cálido. Es como un fuerte abrazo, largometraje perfecto para cuando necesites llorar y sacarlo todo. A través de su poderosa narración y el desarrollo matizado de los personajes, la película profundiza en las complejidades de las emociones humanas y la lucha por el perdón de uno mismo frente a la tragedia. Creo que la cinta conecta tanto con las almas perdidas por esa misma lucha ante la tragedia expuesta por el personaje de Lee. Es como aquella frase de me estaba muriendo, pero como no vieron sangre, no me creyeron. La película se centra en Lee, un conserje de Quincy, Massachusetts, que está atormentado por la trágica muerte de sus 3 hijos en un incendio en su casa. El dolor de Lee lo carcome por completo, lo que lo lleva a aislarse de los demás y a adormecer sus emociones con alcohol. Como término teórico, trauma se puede utilizar tanto en patología como en psicoanálisis. La experiencia traumática puede no solo provenir de grandes desastres causados por una fuerza que va más allá del control humano. Debido a la singularidad individual de la fuente del trauma, es que el trastorno de estrés postraumático no es propicio para ser comprendido por otras personas y no puede ser reconocido por el significado estándar en la sociedad. Manchester junto al mar es una de las obras más representativas que expresan tristeza en la historia del arte cinematográfico. La trama de esta película es muy simple, pero el director utiliza algunos elementos aún más simples para aumentar la atmósfera de desolación. En el centro de la película está Lee, un hombre retraído y con problemas emocionales que trabaja como conserje en Quincy, Massachusetts. Lee está atormentado por un trágico acontecimiento de su pasado, un incendio en su casa que se cobró la vida de sus 3 hijos, y a medida que el espectador descubre gradualmente cómo y por qué sucedieron las cosas, comienza a entender la personalidad de nuestro protagonista. Lee queda paralizado por la inmensa culpa y el dolor que lleva consigo. Sus emociones son tan intensas que lo han dejado tan profundamente entumecido que no puede conectarse con nadie. Esto mismo da vida a la agitación interna de Lee y la fachada estoica que ha creado a raíz de ella. Patrick, el sobrino adolescente de Lee, es acogido por él cuando se entera de la muerte de su hermano Joe. Como cualquier adolescente, Patrick está lidiando con los desafíos normales de la vida, agravados por la pérdida de su padre. A pesar de su relación a veces tensa, él y su tío Lee forman un vínculo que solo crece a medida que comienzan a lidiar con la muerte de Joe y su propio dolor. Este personaje ofrece una visión destacada sobre el duelo y la búsqueda de retrasarlo lo más posible, por no decir ignorarlo. Esto siendo posible por la gran interpretación de la ira adolescente con momentos de vulnerabilidad y sabiduría. Joe, el hermano mayor de Lee y padre de Patrick, es retratado a través de flashbacks, es decir, es prácticamente un fantasma, pero tiene un papel importante en el desarrollo de los personajes, y sobre todo su importancia recae en una especie de conciencia, sobre todo para Lee. Su repentina muerte deja un vacío en las vidas de quienes dejó atrás, en particular Lee y Patrick. Joe resalta su importancia en la configuración de la dinámica de la familia Chandler. Los primeros planos se utilizan con frecuencia para capturar gestos y expresiones faciales sutiles, lo que permite a los espectadores conectarse con los personajes a un nivel más profundo. Este acercamiento íntimo a la cinematografía realza el impacto emocional de la película y refuerza los temas del dolor y la redención. La película está ambientada en la ciudad costera de Manchester by the Sea, en Massachusetts, Estados Unidos. Se logra capturar la belleza escarpada del paisaje de Nueva Inglaterra, con amplias tomas del océano, costas rocosas y una pintoresca ciudad costera. Esto mismo crea y envuelve a toda la cinta en un escenario que no solo propicia un telón de fondo visualmente impresionante, sino que también refleja las luchas internas de los personajes y la naturaleza cruda e indómita del dolor y la pérdida. La iluminación juega un papel importante en establecer los estados de ánimo y los temas centrales de la película. La cinta tiene un tono estresante, oscuro y sombrío. Se tiene una iluminación muy oscura y con frecuencia se proyectan sombras sobre los rostros de los personajes. Lee, por ejemplo, usa sombras en su rostro para expresar su agonía y dolor mientras lucha contra sus demonios. El incendio en la casa de Lee es una escena que ilustra esto. La iluminación natural en la primera mitad de la escena proviene de las luces de bomberos y policías.
Este es un elegante efecto de iluminación para aumentar la dramatización de la escena. La luz proviene principalmente del fuego y parpadea sobre los rostros de los personajes presentes, lo que da una sensación de realismo a lo que estaba sucediendo. El realismo es un tema importante que se explora a lo largo de esta película, razón por la cual tiene un ambiente tan triste. Los flashbacks se utilizan en la obra como herramienta narrativa para revelar gradualmente los eventos que dieron forma al pasado de los personajes. Estos flashbacks se integran perfectamente en la historia y con frecuencia pasan del pasado al presente a través de señales visuales, como cambios en la iluminación o en los ángulos de la cámara. Cuando digo que Manchester by the Sea está bellamente tramada, es porque los flashbacks nunca se sienten forzados o perezosos, y que probablemente no estés preparado para sus descargas, porque simplemente no los esperas. Lonergan emplea simbolismo visual y metafórico a lo largo de la película para transmitir elementos temáticos y desarrollo de personaje. Por ejemplo, el motivo recurrente del agua, particularmente el océano, simboliza la agitación emocional de los personajes, es decir, el flujo y reflujo del dolor. De manera similar, el uso de espejos y reflejos sirve como metáfora de la introspección y el conflicto interno. Lee está plagado de un inmenso sentimiento de culpa como resultado de la horrible catástrofe que mató a sus hijos. Se cree indigno de perdón y redención, por lo que se aísla de sus seres queridos y destruye cualquier perspectiva de placer. La versión de Lee de afrontar la agonía consiste simplemente en mantenerse aislado del resto del mundo y construir sus muros interiores tan altos que nadie puede invadirlos. Se dio cuenta de que revelar la verdad a la gente no le ayudaría mucho en su vida diaria. Aquí es donde Patrick juega un papel importante dentro de toda la trama, dado que de cierto modo Lee logra involucrarse nuevamente con su familia mediante el duelo de su sobrino, y si bien ambos tienen una forma de llevar la pérdida completamente diferente, es cuando Patrick por fin se rompe que Lee se permite a sí mismo volver a sentir. La cinta enfatiza el valor de la conexión familiar y humana en tiempos difíciles. Esta complicada y reticente conexión de Lee y Patrick brilla como una luz de esperanza frente a su tristeza compartida, ilustrando el poder curativo del amor y el apoyo familiar. El final de la película no tiene un giro importante, ni una revelación inesperada. Simplemente vemos a un individuo dañado emocional y mentalmente, recuperándose de la angustia y la culpa de todo, y metafóricamente, intentando caminar de nuevo. Un final más realista es aquel en el que no sabemos qué ocurre después de que Lee y Patrick van a pescar. Las personas no se recuperan de la noche a la mañana. No es porque no quieran, sino porque no pueden, no podemos. Entonces, en mi opinión, Lee está aceptando progresivamente su historia mientras mantiene una relación positiva con Patrick, ya que, en algún momento, la gente debe seguir adelante. La interpretación propia en películas así es fundamental, dado que conectan con uno mismo en cierto sentido. Por lo mismo, siento que esta cinta me da una aura de esperanza o pequeña luz. Ni siquiera sabría explicarlo bien. Simplemente, aunque no lo parezca, no está solo. Y bueno, eso me gusta creer a mí.